pensamiento esta tarde titulado Recuperando la imagen del principio. Gloria al Señor Jesucristo. Hablando de imagen, imagen se define como la figura o la representación de algo o de alguien, amén. Es en sí la reproducción de la figura y los colores y los matices y las formas de algo o de alguien a través de los rayos de la luz que recibe y que refleja. Vamos a tener en cuenta eso. En sí, una imagen es la representación viva y eficaz de una cosa o de alguien. En sí, y si también queremos definir semejanza, semejanza nos relaciona, o más bien nos da el significado acerca de relación. Cuando se habla de semejanza, se habla de relación, que algo tiene características comunes, que alguien tiene cosas en común. Cuando hablamos de semejanza, estamos hablando que hay un parecido o una similitud. Por eso se dice a semejanza de o de manera semejante a alguien. Y cuando la Biblia nos declara que Él creó al ser humano, a Adán y Eva los creó a su imagen y semejanza, no está diciendo otra cosa, sino que los creó a la misma manera, a la misma imagen y semejanza de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y por eso Él pudo decir en su palabra, y vio Dios todas las cosas que había hecho y eran buenas en gran manera. En sí me puedo imaginar al Señor cuando dice ahí en el principio, capítulo 2, verso 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo. En esta ocasión el Señor no mandó su palabra, sino que Él tomó en sí polvo en sus manos. Estoy hablando de una manera antropomórfica o con término antropomórfico, porque un espíritu no tiene manos, amén. Pero la obra del poder de Dios, la obra del Señor, del Espíritu de Dios, de la misma esencia de Dios. Estoy hablando de su amor, estoy hablando de su sabiduría, estoy hablando de su paciencia, estoy hablando de su bondad. Tomó polvo de la tierra y formó de ella al ser viviente, al hombre. Y mirando en su proyecto lo que había hecho hasta el momento, sopló de su misma esencia sobre ese ser inerte, porque todavía era barro, sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un alma viviente. Por eso nosotros sentimos, por eso nosotros pensamos, por eso nosotros decidimos, por eso nosotros este día podemos sentir la presencia de Dios aquí. Por eso nosotros este día podemos tener, aleluya, la presencia de Dios, pero no solamente saber que está aquí, sino que la sentimos y la tomamos dentro de nosotros. La palabra de Dios en el capítulo, en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Aleluya. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1. Nos dice la palabra de Dios, entendiendo un poco mejor acerca de lo que es la imagen de Dios, o quién representa la imagen de Dios. En el capítulo 1, el verso 15 nos dice que, hablando de Jesucristo, nos dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios que nadie ha podido ver, porque no hay hombre que haya visto a Dios y pueda vivir. Pero Jesucristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. El apóstol, el escritor de los Hebreos, allí en Hebreos capítulo 1,
nos está dando a nosotros una revelación. Y nos dice desde el versículo 1 del primer capítulo, nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en el otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por aquel quien es la imagen de la sustancia de Dios. Nos ha hablado por aquel que es la semejanza, es igual al Dios Todopoderoso. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Gloria al Señor Jesucristo. Hay pastores aquí en este lugar, la pareja ministerial en este lugar están predicando la palabra del poder de Dios, que sustenta todas las cosas, que puede sostener vidas, que puede sostener, aleluya, nuestras vidas hoy como viento invisible. Porque esta palabra, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces nosotros podemos entender que si Dios creó al hombre, a Adán y Eva, a varón y hembra los creó a imagen y semejanza de Dios, podemos entender que hemos sido creados porque nosotros hemos descendido de ellos. Amén. No hay tal teoría de la evolución o de otra cosa que se quieran inventar. Nosotros somos creación de Dios. Estamos bajo la bendición de Dios, porque Él no solamente nos creó, Él nos bendijo. Nosotros este día estamos, aleluya, o somos producto de la creación de Dios. Aleluya. Y podemos entender que hemos recibido la imagen del Señor en su Hijo Jesucristo. Podemos entender, aleluya, que Dios creó al hombre, al ser humano, a su imagen y semejanza. Somos creados a imagen y semejanza del Señor para señorear, para ejercer dominio, para tener autoridad, para con el poder nosotros tomar posición, tomar dominio, conquistar, aleluya, y ejercer autoridad. Hemos sido, aleluya, mandados o puestos en la tierra, aleluya, y puestos ahora en el reino de Dios para fructificar y multiplicar. Sepa esta iglesia, aleluya, que está puesta como hija de Dios para fructificar y multiplicar, y llenar la tierra y sojuzgarla, y llenar la tierra, aleluya, y sojuzgarla. Somos creados en el propósito de Dios. No somos creados por accidente. Cuando hablamos en casa con mis papás, ellos estaban hablando de que ellos estaban pensando solo en 2 hijos y yo soy el tercero. Así es que yo me colé. Pero yo quiero creer que yo no soy producto de la coincidencia o de un accidente. Aleluya. Yo he llegado a esta vida en el propósito de Dios, bajo su bendición. Y cada uno de nosotros aquí hemos sido creados. Hemos llegado a la existencia y a la vida más. Hemos llegado bajo el propósito de Dios o en el propósito de Dios y bajo su bendición. Aleluya. Dios ha usado sus manos y usa sus manos. Y cuando entramos en su reino, aleluya, Dios nos ha formado, o el Señor nos ha formado con sus manos. Ha tomado polvo de la tierra porque
porque nosotros somos barro y Él es el alfarero. Nosotros somos barro, producto de la tierra que Él tomó en sus manos, pero no somos inertes, porque Él ha soplado sobre nosotros. Dios ha soplado sobre nosotros. Si una vez cuando Él resucitó, Él se presentó a sus discípulos y sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y días más adelante se encontraban como 120 en el aposento alto, y de repente vino del cielo como un estruendo recio, como de un viento recio, un estruendo como de un viento recio que soplaba. Yo puedo imaginarme a los discípulos mirándose unos a otros diciendo: ¿no sientes lo mismo que sentimos cuando el Señor sopló allí y nos dijo: recibid el Espíritu Santo? Y trataron de comunicarse, pero comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Y el soplo del resucitado, no del que estaba muerto, sino del que fue muerto, del que fue sepultado por nosotros y ahora ha resucitado y vive por los siglos de los siglos, sopló, aleluya, aliento de vida en nosotros, sopló de su Espíritu sobre nuestra vida. Somos creados en el propósito de Dios y bajo su bendición. Dios ha usado sus manos para formarnos, moldeándonos y cambiando nuestra forma y dándonos su imagen y semejanza. Ha soplado en la nariz, en nuestra nariz, aliento de vida, y ha proferido su palabra para bendecirnos y entregarnos todo. Si podemos entender, el apóstol Pablo está diciendo que si nosotros ahora tenemos la mente de Cristo, podemos llegar a conocer y a entender que Dios nos ha concedido todas las cosas por el Espíritu Santo. Oh, si podemos entender lo que se está diciendo esta tarde, Dios nos ha concedido todas las cosas, porque Él nos ha concedido todo por el poder del Espíritu Santo. Y ha puesto en nosotros un tesoro. Ha puesto en vasos de barro que somos nosotros un tesoro precioso. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 1 al 18 nos habla que nosotros somos esos vasos de barro que estamos llenos de ese tesoro o de la presencia de Dios, y tenemos su imagen. El hombre, aleluya, es el vaso de barro, y el Señor Jesucristo, quien es el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es el tesoro. Por eso cuando alguien llega al Señor Jesucristo, el salmista estaba diciendo que Él nos ha hermoseado con su salvación. Ya nuestros rostros no están demudados, sino que han sido, aleluya, limpiados, han sido ungidos con ungüento, han sido lavados nuestro rostro, nuestro ser, con agua pura, con la palabra de Dios, con la sangre de Jesucristo. Y hemos sido emblanquecidos, y ahora tenemos dentro de nosotros la imagen de Dios y la misma sustancia de su poder. Esto, aleluya, representa en nosotros el poder del Espíritu Santo, la palabra de Dios que ha sido implantada en nuestras vidas. Pero también ahí mismo el apóstol Pablo está diciendo o está advirtiendo del Dios de este siglo. En el capítulo 4 de Segunda de Corintios está diciendo: en los cuales el Dios de este siglo, antes el verso 2 dice: antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándoos con toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los
incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, en la paz, que digo yo, en la imagen, en el rostro, en la semejanza de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nos advierte el apóstol Pablo, aleluya, que el Dios de este siglo puede entenebrecer nuestro entendimiento para no entender esto. Y ahora, Dios ha mostrado sus virtudes, ha mostrado su carácter, su esencia. Dios es santo, eso es su carácter, eso es su esencia, y ha entrado a ser parte de nosotros. La misma sustancia de su calidad y su cualidad, santa y moral, está en nosotros a través de la santidad por el poder de su Espíritu Santo y por el resplandor y el brillo de la luz del poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. No en vano dijo el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Jesucristo es la luz de este mundo. Dios se viste de luz, aleluya, y nos ha investido a nosotros de su poder y de su esencia, dándonos su carácter, dándonos su poder en nosotros. Como dijo Juan el apóstol en el Evangelio según San Juan 1:16, y dice: y de su plenitud tomamos todos, gloria tras gloria tras gloria. Gloria al Señor Jesús. Pero también han pasado cosas en nuestra vida. No sé, tal vez quiero identificarme con alguien o puedo identificarme con alguien. O tal vez alguien ha llegado a este lugar luchando. Yo creo que la palabra de Dios. Ahora, déjenme decirle algo. Tal vez este mensaje es para los que quedaron en casa, no para los que están aquí. Pero yo me pongo por primero bajo la palabra, bajo la voz de la palabra de Dios, para recibirla esta tarde. Y si Dios tiene algo que decirme, yo quiero recibirlo primero. Tal vez hemos sufrido la pérdida o el deterioro de la imagen de Dios, porque hemos dejado de percibir la luz que el Señor nos da, por alguna razón u otra. La Biblia nos enseña que el pecado hace división entre Dios y el hombre. Isaías capítulo 59 versos 1 y 2 nos dice que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha aguzado, se ha agravado su oído para oír, sino que nuestras maldades, nuestros pecados han hecho división entre Dios y nosotros, para no poder ver su rostro, porque su rostro ha sido escondido de nosotros. Aún el mismo Lucero y los ángeles que estaban en el cielo con él tomaron su decisión y tuvieron la oportunidad de decidir, pero asimismo, aleluya, ellos rechazaron la luz del Señor y fueron despedidos, fueron echados de la presencia del Señor. Dios a nosotros nos ha dado capacidad de decidir, aleluya. Y asimismo con el hombre que fue creado a imagen de Dios, por la voluntad de Dios y en su propósito. Cuando nosotros entramos en el territorio de nuestra voluntad, aleluya, por esa capacidad de escoger y decidir, aleluya, por ese libre albedrío que se nos ha dado, tal vez hemos perdido o se ha deteriorado en algo la imagen de Dios. El ser humano, aleluya, es arrastrado en la condenación del diablo y puede ser engañado aún estando en el mismo paraíso,
Puede ser engañado aún estando en la misma iglesia, aleluya, si no tiene cuidado de estar bajo la luz de la presencia de Dios. Cuando no queremos a la verdad, cuando amamos la mentira más que la verdad, cuando nos interesa más lo que se está diciendo al lado y no a través de la palabra de Dios. Cuando estamos más pendientes, aleluya, y tomamos complacencia, como dice en Romanos capítulo 1, que se complacieron en la mentira y no amaron la verdad. Hubo un poder engañoso que les engañó a aquellos que amaron la mentira. Y no vamos a decirnos mentira. Tenemos que ser transparentes esta mañana, esta tarde. Tenemos que venir ante el Señor con transparencia y venir tal como somos. Juan 8:44 nos revela a nosotros y nos dice: no ha permanecido en la verdad el diablo, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esto hizo que el hombre perdiera la imagen de Dios al crear una división entre Dios y el ser humano. Y esa desconexión del hombre con Dios y su palabra rompió la comunión que había y deterioró, desdibujó y desfiguró esa imagen y semejanza de Dios que había en él. Es por eso que tal vez estoy tratando de identificarme con alguien. Y entonces el dolor, la tristeza, la desesperanza, la frustración, la impotencia, el vacío, el temor, duda, ira, engaño, lamento, muerte, culpa, agonía, sufrimiento, la desazón, tomó nuestra imagen y la deterioró. Yo sé que estoy hablando a un pueblo que ama a Dios. Yo sé que estoy hablando a hijos de Dios que aman su palabra. Pero sé también que estoy hablando con personas. Todos somos humanos. Y la palabra de Dios es para nosotros. Yo no estoy acusando a nadie. Yo mismo dije, me coloco primero debajo de la palabra. Porque hemos llegado en ocasiones o en muchas ocasiones con dolor y tristeza. Hemos llegado y tal vez no ha sido nuestra culpa. Hay muchos accidentes en la vida que desfiguran la imagen de una persona y ellos no son culpables de ello. Tal vez han sido engañados. Tal vez han sido, han sufrido, ¿qué digo yo? El golpe de alguien. Han recibido y ha quedado ese dolor, esa tristeza, han sido engañados. Ha venido temor y vacío, soledad, duda, ira, engaño, lamento. Ha venido muerte y culpa y agonía. Puede ser que tengamos la culpa o no. Puede ser que hemos sido culpables por nuestra elección o no. Siendo transparentes, muchas veces llegamos delante del Señor con todas esas cosas cargando sobre nuestra imagen. Pero dolor, tristeza, desesperanza, frustración no corresponden a la imagen de Dios. No corresponden a la imagen con la cual el Señor creó al ser humano. Porque eso no es de la perfección de Dios. Eso no es de la perfección del ser humano. Es que nosotros nacimos bajo una maldición. Nacimos en una naturaleza caída que arrastra condenación. Que sin Jesucristo está sin esperanza. Hemos recibido como herencia la muerte por causa del pecado, por causa de la desobediencia. Y estas cosas se han pegado, se han fusionado y vinieron a ser parte de la imagen del ser humano. Hoy día el ser humano está tratando de cuidar su imagen, de tratar su imagen, pero lo está haciendo de una manera fútil, de una manera vana,
de una manera muy liviana. Pero está tratando de cuidar su propia imagen o lo que considera su imagen. Oh, aleluya. Yo he venido esta tarde con una palabra de Dios, no solo para ustedes, sino para mí, para mi corazón, para mi espíritu. Aleluya. Que en el Señor Jesucristo nosotros tenemos el modelo correcto, la imagen correcta, la semejanza correcta. No es nuestra imagen la que hay que guardar. Si alguien me mira a mí, va a encontrar todos mis errores, va a encontrar todas mis fallas, va a encontrar todas mis faltas, va a encontrar todo esto que ha afeado, que ha dañado la imagen de Dios. Oh, aleluya. Por eso yo tengo que venir este día ante la presencia de Dios. Tengo que llegar a ese altar. Tengo que someterme a la palabra de Dios. Tengo que entrar bajo el juicio de la palabra de Dios y venir nuevamente y decir: Señor, oh, tal vez yo he perdido algo, tal vez he sufrido algo, tal vez me han dañado en algo, me han engañado o yo he engañado. Tengo un vacío, hay temor, hay duda, hay lamento, hay muerte, hay culpa. Tal vez está agonizando espiritualmente. Hay sufrimiento, hay desazón, no hay sabor en la vida. Esas cosas se han pegado a nuestra imagen, aleluya. Oh, y por causa del pecado, Dios ha ocultado su rostro. Y es que cuando no hay rostro de Dios, cuando no hay imagen de Dios, ahora nosotros no nos hacemos imágenes de Dios. Pero espiritualmente hablando, aleluya, cuando nosotros no venimos ante Jesucristo, el cual sí es la imagen de Dios, cuando no venimos ante la palabra de Dios, que es el espejo donde Dios se muestra a nosotros, cuando no venimos ante la presencia de Dios y no amamos esta palabra, no abrazamos la palabra de Dios, no la vivimos como Él quiere que nosotros la vivamos, oh, aleluya, perdemos la imagen del Señor. Pero el apóstol Pablo estaba orando por los efesios. Él está diciendo que el Señor Jesucristo hizo una obra. No, Él no nos creó a nosotros para dejarnos a la deriva. Él no nos ha dejado a nosotros en la condenación en que vivíamos. Él ha creado un plan para rescatarnos, para traernos nuevamente, para mostrarnos su rostro, para hacernos oír su voz y estar nuevamente bajo su bendición. Capítulo 4 del libro de Gálatas nos habla acerca de que Él es el alfarero, y el apóstol Pablo está diciendo: en el versículo 19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Oh, aleluya. El verso 19 nos da la clave: hasta que Cristo sea formado en nosotros. Dios no ha cambiado su propósito con nosotros. Desde la creación hasta el día de hoy, Dios mantiene su propósito con nosotros. Como Él dijo a Jeremías en capítulo 31, verso 3: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué en mi misericordia. Asimismo, el propósito de Dios es el mismo con nosotros este día, y no ha cambiado desde el día de nuestro nacimiento, cuando éramos inocentes, hasta el día de hoy, cuando hemos pasado por tantas cosas. Y hemos llegado esta tarde no por accidente, sino bajo el propósito de Dios a este lugar, y estar bajo esta palabra y estar en la presencia de Dios para recibir el amor eterno de Dios y su misericordia que nos acerca. Aleluya. Todo aquello que ha sido el propósito de Dios desde el principio lo es ahora. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es nuestro creador y no lo ha dejado de ser. Dios es nuestro creador,
pero también es nuestro formador. Amén. Dios también es nuestro formador y sigue en ese mismo propósito, cual buen alfarero, moldeando, formando nuestras vidas a su imagen y semejanza, hasta que Cristo sea formado, hasta que la imagen de Dios sea formada en nosotros, pero solamente bajo la luz de su rostro y en sus manos. Por el Señor Jesucristo, por su poder, el Espíritu Santo y su palabra desean este día intervenir en nosotros para que Cristo sea formado. Siento la presencia del Espíritu Santo aquí. Y yo no he traído un mensaje o algo para chocar con alguien, porque yo mismo tengo que venir a la luz de la palabra este día. Yo también tengo pasado. Yo también tengo humanidad en mí. Yo también necesito la luz de la palabra de Dios. Yo también necesito que el Señor Jesucristo sea formado en mí. También he llegado con dolor. También he llegado con sufrimiento a la presencia de Dios muchas veces. También he sufrido tristeza por las cosas que haya hecho o haya recibido. Y yo siento al Espíritu de Dios tratando con sus lazos de amor hablarnos, y más que ello abrazarnos y decirnos: es tiempo de recuperar lo que hayamos perdido. Es tiempo de poder creer a la palabra de Dios, de poder recibir el propósito de Dios. Libro de Romanos capítulo 8. El apóstol Pablo está hablando de la vida en el Espíritu Santo. Y está diciendo, Romanos 8, verso 28. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero preguntar esta tarde si hay alguien aquí que ha sido llamado por Dios. Él ha sido llamado en el propósito de Dios. Usted ha sido llamado bajo la sabiduría del propósito de Dios sobre su vida. No hay otra cosa envuelta o interesada en el llamamiento que Dios está haciendo por su palabra esta tarde, sino la sabiduría, la esencia de Dios, la sabiduría, su amor, su santidad está envuelta llamándolo esta tarde. Conforme todos los que conforme a su propósito han sido llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes, y aquí aparece una vez más, a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Si alguien se puede levantar hoy con el deseo de que Jesucristo sea el primogénito, ¿qué es eso? Que Él sea el primero, que Él sea el principal, que Él sea el importante aquí, que Él sea el centro de nuestra vida, que Él sea el primogénito en nuestra vida, que Él sea el propósito por el cual vivimos, que Él sea el propósito por el cual nos acercamos a la iglesia, por el cual vivimos, por el cual nosotros actuamos, por el cual pensamos, por el cual actuamos. Que Jesucristo sea el propósito, para que una vez más nosotros vengamos a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre todos nosotros.
Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Yo siento el amor de Dios a través de su palabra llamando. Y dice, a los que llamó, a estos también justificó. Les ha quitado la culpa, les ha quitado la carga del pecado, nos ha quitado la carga de nuestras iniquidades y nuestras maldades. No solo nos llamó, nos ha tomado en sus manos, nos ha justificado. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Aleluya. El apóstol Pablo, aleluya, por el Espíritu Santo, discerniendo el orden divino, nos enseña que el Señor Jesucristo es la cabeza de todo. Él es el principal, pero que el hombre es la imagen de Dios. Que el hombre, aleluya, en 1 Corintios 11:7 nos dice que es la imagen y la gloria de Dios. Somos la imagen y la gloria de Dios. Ayer conversaba con mi papá por teléfono y estábamos mirando el cumplimiento de todas las señales juntas cumpliéndose este tiempo. Y la conclusión era que el Señor está a las puertas para venir por su iglesia. El Señor está presto para mandar al ángel a tocar la trompeta. Porque dice la palabra que con voz de mando y con voz de arcángel descenderá del cielo, sonará la trompeta y Él descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero si estamos viendo todas estas cosas, la maldad, la iniquidad multiplicándose, yo decía, ¿cuál es la esperanza? Él mismo me decía, hay que seguir viviendo, hay que seguir predicando, hay que seguir enseñando. Me dijo aún, hay que seguir disfrutando de la vida, hay que seguir trabajando, pero no perdiendo de vista y de perspectiva, no olvidando que el Señor ya está viniendo. Yo decía, pero todas estas cosas, ¿qué es lo que vamos a vivir estos últimos días? Hoy el Señor me llevó a una escritura en Habacuc capítulo 4. Perdón, capítulo 2, verso 14, dice así: porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová. Yo quiero creerle al Espíritu Santo este día. No solo se va a multiplicar la maldad. Hay una voz que sonó. Hay una voz de un profeta que sonó y dijo: la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Es porque Jesucristo se ha manifestado a su iglesia. Pero yo decía, ¿cómo se va a manifestar la gloria de Dios? Ahora entiendo, Jesucristo es la imagen de su sustancia. Él es el resplandor de la misma gloria. Pero ya Jesucristo no está aquí físicamente. Oh, pero Él ha derramado de su Espíritu sobre nosotros. Él ha derramado de su Espíritu, del poder de su Espíritu Santo sobre nosotros. Por lo tanto, del Espíritu de la palabra de Dios en nosotros, para que el poder de la gloria de Dios sea conocido en la tierra, porque nosotros somos transportadores de la gloria de Dios, porque Jesucristo está en nosotros. Por eso tenemos que levantarnos este día, aleluya, tratando de recuperar, o más bien determinados a recuperar lo que hayamos perdido. Yo no sé cómo hemos llegado a este lugar, yo sí sé cómo yo he llegado. Y yo necesito el poder del Señor, yo necesito el poder de Dios. Yo necesito que esta palabra sea implantada. Yo necesito venir a mirar el espejo de la palabra de Dios, donde me dibuja, donde me da la imagen del Señor, donde los matices, los colores, las formas de aquel que es el todo en todo, de aquel que es el primogénito en toda la creación, está por
me da su imagen y su semejanza a través de su palabra. Por eso tiene que haber un avivamiento de la palabra de Dios en nosotros este día. Tenemos que buscar la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que entrar en nosotros, tiene que ser implantada en nuestras vidas. Y el Espíritu de Dios tiene que llenarnos y poseernos para que Cristo sea formado en nosotros. Amén, gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 15. Ya voy a terminar aquí. Primera de Corintios capítulo 15. El apóstol Pablo está hablando del poder de la resurrección. Verso 45 dice: así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Y el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terrenal? Tales también los terrenales. ¿Y cuál el celestial? Tales también los celestiales. ¿Qué está diciendo, hermano? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que el primer Adán, o el original Adán, fue hecho un ser viviente, fue hecho hombre viviente, fue hecho hombre, el primer hombre Adán, alma viviente, y ahora el postrer Adán, espíritu vivificante. Nos está hablando de nuestra condición antes del Señor y ahora de nuestra condición después o ahora en Cristo Jesús. Antes simplemente somos almas que sentimos, que vivimos, que estamos sintiendo cosas en el centro de nuestras emociones. Estamos tomando todo lo que la vida nos da o nos quita. Y la vida en muchas maneras y formas no es justa con nosotros. Oh, pero todo no para allí. Dios tiene una promesa para nosotros como sus hijos. Dios ha dado de su Espíritu Santo a nosotros a través de Jesucristo, a través del postrer Adán, a través de aquel que apareció de la descendencia de Adán, pero que ha sido hecho espíritu vivificante. El primer Adán es de la tierra. Oh, nuestro primer nacimiento nos hace terrenales, pero el segundo Adán, o nacer en Cristo, nos hace espirituales. Antes éramos hijos de la tierra, ahora hemos llegado a ser hijos del cielo. Hemos entrado en un reino inconmovible, hemos entrado en un reino eterno, hemos entrado en un reino poderoso, hemos entrado en un reino que no tiene límites. Hemos entrado en un reino que es poderoso, porque pertenece a aquel que dijo la palabra desde el principio. Y dice: y así como hemos traído la imagen del terrenal, pero no para ahí, dice, traeremos también la imagen del celestial. Yo quiero invitarles a estar en pie. Este altar está abierto. Quiero invitarle en el nombre del Señor Jesucristo. Si tal vez hemos llegado con dolor, con tristeza, con ansiedad, con frustración, con necesidades, con problemas, eso no corresponde a la imagen de Dios del principio, a la imagen del Dios que nos creó. Yo sé que somos humanos, y aún terminando este culto y después de estar aquí en este servicio de altar, seguimos siendo humanos. Pero vaya con la seguridad a casa. Llénese del poder de Dios, llénese de la palabra de Dios, llénese del Espíritu Santo, y váyase con la seguridad a casa de que dentro de usted hay un tesoro.
hay algo celestial, hay algo poderoso. Dije hace un momento que sin el rostro de Dios, sin su luz, sin su brillo, no puede haber imagen de Dios. Recordemos que lo que estábamos diciendo al principio es que la imagen es la proyección que nos da la luz que recibimos y la luz que proyectamos. Tal vez hemos pasado mucho tiempo solos, oscuras en nuestra soledad, con ese dolor, con esa frustración, con ese vacío dentro de nosotros golpeando nuestras vidas, y no hemos dejado que la luz de Dios penetre, que la presencia de Dios y el brillo, el resplandor de su rostro alumbre sobre nosotros. El salmista está diciendo, Salmo 80, yo voy a leer para ustedes. Está ahí el salmista diciendo: oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. Despierta tu poder delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos. Oh Dios, restáuranos. Y ojalá ese sea nuestro clamor, ojalá esa sea nuestra oración. Desde el fondo de nuestra alma, con nuestro espíritu tocando a Dios. Oh Dios, restáuranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos.